grabar. Espero que se haya grabado el anterior. Bueno, siguiendo con programación dinámica, entonces, bien. Vamos a seguir completando con el gráfico anterior y lo terminamos. Teníamos varios estados iniciales. Teníamos 3. Teníamos un 3. Teníamos un 2. No, un 2. Teníamos un 1. Y teníamos un 0. Entonces, desde ahí podríamos sacar distintas relaciones con los demás. Pero vamos a hacer solamente algunas. Ahora, vamos a tener un estado final. En este caso eran solamente 3 etapas. Por lo tanto, nuestro estado final en realidad podría ser 1 o podría ser, o sea, cualquier valor que esté entre 0 y 8, por ejemplo. Y vamos a tener desde el estado o la decisión 0 o desde la decisión 1. En este caso podríamos hacer el detalle de todos los resultados posibles o solamente alguno de ellos. No lo vamos a tener en cuenta esto porque vamos a ir directamente a la respuesta. O vamos a la resolución, me refiero, ¿no? Bien. Para ver la resolución nos vamos a plantear lo siguiente. Bien. ¿Cómo definiríamos las variables de nuestro problema? Para definir las variables de nuestro problema, vamos a tener lo siguiente. Les voy a poner justamente la definición de las variables, así lo analizamos. Y vamos a poner, no, solamente voy a borrar esta parte, cosa de que tengamos el enunciado todavía. Entonces, veamos. ¿Cómo definiríamos las variables? Acá he pegado la definición de las variables para nuestro problema. Como dijimos antes, tendríamos 3 etapas. La etapa 1 correspondería al artículo 1, la etapa 2 correspondería al artículo 2 y la etapa 3 correspondería al artículo 3. Tendríamos variables de decisión para cada etapa. Para la etapa 1 tendríamos 2 decisiones posibles, 8 decisiones posibles, no, son 9, desde 0 a 8. En la etapa 2 tendríamos 3 decisiones posibles, 0, 1 y 2, y en la etapa 3 tendríamos 2 decisiones posibles. Y las variables de estados van a depender de los resultados que teníamos anterior. Bueno, ¿cómo resolveríamos nuestro problema? Para resolver nuestro problema, lo que vamos a tener en cuenta es vamos a empezar por la última etapa. Y ahí vamos a ver qué podría llegar a ocurrir. Para eso voy a colocar una tabla que en este caso contiene los resultados de los valores calculados. Y en la tabla vamos a ver lo siguiente.
Ahí vamos a achicar un poquito para que veamos un poco más grande los valores de la tabla. Como había dicho, tenemos 3 etapas. Vamos a empezar a resolver nuestro problema desde la etapa 3. En la etapa 3 habíamos definido que estábamos trabajando con el artículo 3. O sea que acá vamos a tener en cuenta justamente que vamos a estar trabajando con el artículo 3. Si trabajamos con el artículo 3, nosotros podríamos tener en forma genérica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 metros cúbicos como decisiones, como estados iniciales a esa etapa. Es decir, si yo no asigné ningún artículo tipo 1 ni ningún artículo tipo 2, voy a tener 0 unidades de metros cúbicos al inicio de la etapa. Ahora, si yo tengo 0 unidades al inicio de la etapa, lo que podría hacer es asignar o 0 o 1 unidades. Veamos. Si yo asignara 0, acá les voy a marcar justamente las decisiones que yo podría tener en cuenta. Yo podría llevar 0 o podría llevar un artículo tipo 1. Lo vamos a poner como un cuadradito para que lo recordemos. Entonces tendríamos, yo podría llevar 0 o podría llevar un artículo tipo 1. Ahora, si llevo 0 artículos tipo 1, lo que voy a tener es que si tengo 0 metros cúbicos, en esta etapa no voy a ganar nada, entonces voy a obtener 0 pesos de ganancia. Pero lo que me sobre no me va a permitir ganar nada porque tenía 0 metros cúbicos. Es decir, acá nos está faltando un tema a tener en cuenta. ¿Cuál sería la ganancia que yo obtendría en la etapa 4, por ejemplo? O sea, la etapa 4 en realidad sería al final del proceso de decisión. Al final del proceso de decisión, por ejemplo, si yo tengo 0 artículos disponibles, le vamos a llamar F asterisco, no se los voy a asignar a ningún tipo de artículo, es decir, voy a ganar 0 pesos. Pero si tuviera un artículo, voy a ganar también 0 pesos porque ya tengo el artículo 1, 2 y 3 asignado. Si tengo 2 artículos también voy a ganar 0 pesos. Es decir, en realidad yo estoy haciendo o usando, estoy tratando de definir cuáles serían los valores o ganancias que obtendría si yo ya he asignado artículos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En general, nosotros vamos a llamar etapa I más 1 o etapa 4 en este caso. Esto lo vamos a poner cuando estemos en la etapa 4 para valores de I que va desde 0 hasta 8, vamos a tener un beneficio de 0. Es decir, si me sobran los metros cúbicos, ya sean 0 metros cúbicos o hasta 8 metros cúbicos, lo que me sobra no me va a dar ningún beneficio adicional. Ahora, si yo quiero definir qué es lo que pasaría
con la etapa 3, lo que voy a tener es una función en base a la etapa 3, teniendo en cuenta cuál sería el estado inicial, pero, o sea, tendríamos x sub i, pero acá intervendría cuál sería la decisión que tomemos en este momento. Le vamos a llamar decisión sub j. ¿Cómo tendríamos que tener en cuenta la función de decisión para nuestro caso que estamos teniendo en cuenta? Y si yo tengo un estado inicial x sub i, este valor de x sub i, por ejemplo 0 metros cúbicos, me va a dar o me va a permitir obtener una ganancia. Ahora, la ganancia es en función de la decisión que tomamos. Por ejemplo, si la decisión es 0, vamos a tener una ganancia de 0 o un valor de 0. Si la decisión es 1, vamos a tener un valor por 1. Ahora, lo que nos sobre va a ser el valor justamente adicional que tendríamos en cuenta. Por ejemplo, en este caso, tendríamos, vamos a ampliar un poquito, tendríamos, sería igual a el valor cuando yo elijo y j unidades, no y. Y a eso le sumaríamos la ganancia de lo que tenga f de 4. A ver, lo vamos a escribir de vuelta. Teníamos el valor, si nosotros decidimos y j unidades, más la ganancia en la etapa siguiente. Ahora, en la etapa siguiente, ¿cuánto vamos a poder analizar? Y vamos a poder, por ejemplo, si teníamos x unidades, yo tendría que hacer x menos la cantidad de metros cúbicos que usa cada artículo multiplicado por la cantidad de artículos. Entonces, a ver, veamos la fórmula que teníamos arriba escrita. Por ejemplo, si yo tengo el estado, estoy en un estado, por ejemplo, 5. Y voy a tomar la decisión número 1, d igual a 1. El valor de d sería, y me daba 58 pesos el ingreso de un artículo, y a eso tendría que ver, y bueno, cuántos metros cúbicos me sobraron. O sea que tendría F en el estado, en la etapa siguiente, teniendo en cuenta, F asterisco en la etapa siguiente, teniendo en cuenta que tenía disponibles al inicio de la etapa 5 metros cúbicos, pero usé un artículo que tenía 5 metros. Bueno, acá sería 5 por 1, ¿no? Esto me estaría dando como resultado un 58, verán, ¿no? Ahora, si yo hubiera llevado 0 artículos, fíjense que acá
f asterisco de 4 para 5 menos 5, acá me falta el paréntesis. Esto me da f4 de 0, f4 de 0 me daba un 0 como estaba definido arriba, ¿no? Ahora, si yo no llevo ningún artículo, estando en el estado inicial 5, pero en este caso, si yo decido que D sea un 0, nuestra ganancia no sería 58, sino que sería 0. Y acá le sumaría, y vamos a poner de vuelta la fórmula. Sería f asterisco de 4, o sea, en la función en el estado siguiente, teniendo en cuenta que me están quedando 0, tenía 0 metros cúbicos, y yo utilicé 5 metros cúbicos en cada artículo, pero solamente llevaba 0 artículos. O sea que en ese caso me estaría dando 0. Acá lo que acabo de hacer son los siguientes cálculos. Lo voy a identificar con un recuadro o con una forma diferente. Acá lo vamos a poner justamente con este. 1,5. Uno sería ese cálculo, el que acabamos de hacer. Y otro sería este otro cálculo. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cuál de las dos decisiones sería la mejor? ¿La que me da 58 o la que me da 0? Acá tendría que decir un 58, no lo vamos a escribir por la duda. Acá hay un montón de ceros que no deberían ser ceros. Acá tendría que ser 58. La verdad que recién ahora me doy cuenta de que esta... Acá va un 58, acá va un 58, acá va un 58 y acá va un 58. O sea que para un estado inicial de 0, de 5, nosotros podemos tomar una decisión 0, en donde ganaríamos 0 pesos, o una decisión 1, donde ganaríamos 58. En realidad, de esos dos valores, el mejor sería el 58. Y eso cuando lo tenemos, cuando elegimos una unidad como decisión óptima. Bueno, acá quería reflejar justamente cómo podíamos hacer los cálculos para tener en cuenta los resultados, ¿no? Acá están las fórmulas puestas arriba. Bien, ¿qué pasa si yo tenía 0 metros cúbicos disponibles al inicio de la etapa? Si yo tenía 0 metros cúbicos. Obviamente, la decisión 1 no sería factible. La decisión 1 no sería factible, por eso estaría en este caso tachada. O sin cálculo. Si tuviéramos 1 metro cúbico, tampoco podríamos llevar un artículo. Si tuviéramos 2 metros cúbicos, tampoco. Si tuviéramos 3, tampoco. Si tuviéramos 4, tampoco. Ahora, si tenemos 5, sí podemos. Si tenemos 6, sí podemos. Pero ojo, no podamos llevar ni uno, eso no quiere decir que no podamos llevar ninguno. O sea, si yo tengo 0 metros cúbicos, puedo no llevar ninguno. Si tengo 1 metro cúbico, tampoco llevaría ninguno, ganaría 0 pesos. Si tengo 2, también ganaría 0 pesos. Bien, entonces, de esa forma nosotros estaríamos teniendo, fíjense que
y esto es lo importante en programación dinámica, vamos a tener una decisión óptima por cada estado inicial en que nos encontremos. Es decir, por cada estado inicial que nos encontremos, espere que... Bueno, acá, en estas dos columnas iniciales, refleje cuáles serían las dos decisiones óptimas para que veamos el resultado. Es decir, si yo tengo un estado inicial, voy a tener una decisión óptima. Si tengo otro estado inicial, voy a tener una decisión óptima. Cada estado inicial va a tener su decisión óptima y su valor para cada uno de los casos. Este valor va a ser importante porque ese valor me va a servir para la etapa anterior. Bueno, vamos a ver qué pasaría ahora con la siguiente, con la segunda etapa. Vamos a la segunda etapa. Para esto vamos a ver cuál sería. Yo selecciono todo. Vamos a ir y vamos a buscar cuál sería. El problema es si se me ha perdido. Acá está. Vamos a seleccionar y copiar. Nuevo. Acá les voy a poner ahora la resolución completa. Para este caso. Espera que se me... No, este pedacito no. Me está haciendo conflictos el mouse con zoom. Bien, vamos a achicar acá. En realidad yo lo que tendría que hacer era agrandar. Bueno, entonces teníamos la fórmula que le llamaríamos fórmula recursiva, es la que estaría definida acá. O sea, una función que relacione las decisiones y los estados y el estado en la etapa siguiente. O sea, acá en este caso R sería el rendimiento y este asterisco de I más 1 sería la forma en que identificaríamos los valores óptimos en la etapa siguiente. Y la fórmula de identificación de cuál es la decisión óptima para cada estado inicial sería esto. Veamos, entonces habíamos dicho, estábamos en la etapa 3 y la hemos resuelto, en este caso sería esta, la etapa 3. Acá habíamos encontrado un error de tipeado. Lo vamos a corregir. Ahí está. Y veamos, por ejemplo, en este caso vamos a empezar, vamos a analizar el siguiente, en el siguiente renglón. Voy a analizar el 6. Porque es el que tiene incluido todos los elementos que nos hace falta.
Ah, no me quiere dejar ver. Ahí está, el 6. Ese queremos. Veamos, si yo tengo 6 metros cúbicos, podría decidir llevar 0 artículos. Y sí, porque podría llevar 0 artículos de tipo 2. No uso ningún metro cúbico y los guardo para la etapa siguiente. Podría llevar un artículo tipo 2, entonces en ese caso usaría 3 metros cúbicos y los restantes los uso en la etapa siguiente. O podría llevar 2 artículos tipo 2, y usaría en este caso 3 metros cúbicos en cada artículo, serían 6 metros cúbicos y no me sobraría nada para la etapa siguiente. Entonces, veamos cómo sería el cálculo. Si yo tengo, fíjense que acá estaba puesta la fórmula, teníamos el rendimiento que obtendríamos. El rendimiento en este caso sería, para cada unidad que yo lleve del artículo tipo 2 era de 32 pesos. Yo tengo 32 pesos, en este caso. Si no llevo ningún artículo sería 32 por 0. Si llevo un artículo sería 32 por 1. Si llevo 2 artículos sería 32 por 2. Ahora, el tema sería, si yo no llevo ningún artículo tipo 2, me van a seguir sobrando los 6 metros cúbicos. Voy a moverme hacia arriba y voy a ver que en este caso podemos observar la etapa anterior que habíamos analizado era esta, ¿no? Si yo tengo 6 metros cúbicos, obtenía 58 pesos de ganancia. Es decir, acá tendría el valor 58 que aparece en este caso. Si yo usaba o llevaba un artículo, estoy viendo ahora en la segunda columna, en esta, analizando ese valor. Estoy analizando ahora esto. Si yo tenía 6 metros cúbicos y decido por 1, usé 3 metros cúbicos. O sea que me quedan 3 metros cúbicos. Con 3 metros cúbicos disponibles, yo voy a obtener 0 pesos. No, acá no. 0 pesos de ganancia. O sea que este sería ese triángulo que tendríamos. No, no es un triángulo, es un rombo. Bueno. Y si yo uso los dos, veamos. Si uso los dos, o mejor dicho, si compro 2 artículos o llevo 2 artículos, ganaría 32 pesos por cada artículo, eso serían 64. Y me sobrarían, como tenía 6 metros cúbicos y llevo 2 artículos, me estarían sobrando 0 metros cúbicos. Con 0 metros cúbicos, yo voy a tener una ganancia de 0. Esa ganancia de 0 la tendríamos ahí. Así que nuestra ganancia final sería 64. De estos 3 valores posibles que teníamos para la decisión 6, ¿cuál sería la mejor? La mejor sería la de 64. Y esa la obtenemos cuando decidimos por 2 unidades. Bien, por eso quería ver la de 6, porque en ese caso se nos presentaban las 3 situaciones y teníamos que elegir. Si hubiera tenido que elegir, analizar la de 7, tendríamos 0 por 32, cuando decimos 0, más 58 porque me sobran 7 metros cúbicos. Si analizo la de 8, esa era la de 7. Si analizo la de 8, tendría 8 metros cúbicos disponibles, no llevo nada y con 8 metros cúbicos disponibles en la etapa siguiente obtengo 58 pesos.
Acá hay un error. No, está bien, ser. No, este es. Acá hay un error de cálculo. El mismo error de tipeado que tenía antes. Voy a corregirlo. Y de paso. Control C, Control V. Bueno. Tendríamos entonces, en el caso de 7, 58, 32 o 64. Entre esos tres, el mejor es 64. Si llevaba 8, si tenía 8 metros cúbicos y no llevo nada, me van a sobrar 8 y voy a obtener también 58. Si tenía 8, metros cúbicos, no, si tenía 8 metros cúbicos, vamos, ahí está, puedo obtener 58 cuando no llevo ningún artículo, porque ese 58 saldría de acá. ¿Sí? Bueno. Ahora, podría obtener 90. Y eso sería, si tengo 8 metros cúbicos, asigno o decido llevar un artículo tipo 2, que me da una utilidad de 32. Pero con 8, si tengo 3 metros cúbicos, estarían sobrándome 5 metros cúbicos. Con 5 metros cúbicos estaríamos teniendo un valor de 58, en este caso, como resultado posible. Quiere decir que este 58, sumándole a los 32, me va a dar 90. Ahora, si asigno los 8 metros cúbicos a llevar dos artículos tipo 2, tendríamos 2 por 32 más, me sobran 2 metros cúbicos, que 2 metros cúbicos no me dan nada, me dan 0 pesos. Ahora, si vemos, por ejemplo, el caso de 4, en el caso de 4 tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo 4 metros cúbicos, no puedo llevar dos artículos, porque no me alcanzan de tipo 2, porque cada uno tenía 3 metros cúbicos. O sea que yo podría llevar solamente uno, o podría llevar ninguno. Si llevo uno, acá tengo un error de tirado también, vamos a corregirlo. No sé si alguno logró darse cuenta. Este 32. No, está bien, acá no. No, no dije nada. Está bien esa parte. Teníamos 4 metros cúbicos. Si no llevo ningún artículo, me sobran los 4, pero con 4 acá no hago nada. ¿Ven? Bien. Si llevo 1, tengo los 32, me sobra 1 metro cúbico. Con 1 metro cúbico no hago nada. Bueno, el otro tema sería, por ejemplo, si tengo 1 metro cúbico. Si tengo 1 metro cúbico no puedo llevar nada. 72 pesos por 0. Y me sobra 1 metro cúbico. Con 1 metro cúbico tampoco nada para la etapa siguiente. Entonces, siempre vamos a estar sumando los resultados de la etapa siguiente.
Bueno, el tema es que si nosotros analizamos nuestro problema, justamente lo interesante que nos estaría permitiendo este tipo de problemas de programación dinámica es justamente las decisiones que tomamos. O sea, nosotros ahora habíamos tomado una decisión hasta el estado final. Después tomamos decisiones desde la etapa 2 hasta el estado final. Y después tomamos decisiones vamos a tener que tomar una decisión desde la etapa 1 hasta el estado final. Bien. A eso lo quería expresar de la siguiente forma para que se vea. Les voy a mostrar, voy a volver a lo que teníamos como un gráfico que era feo al principio, pero que podría mostrarnos justamente ay, este mouse. Perdón que no me está queriendo responder el mouse porque ahora voy a achicar esa pantalla para que me funcione el mouse. No.